días a todos, queridos televidentes. En el programa de hoy contamos con la presencia de estos famosos sociólogos y filósofos, los señores Emile Durkheim, Michel Foucault y Simone Beauvoir. Es un gusto y un honor contar con su presencia. Aprovechando eso, quisiera que me digan la relación entre educación y sociedad. ¿Qué tal si comenzamos por usted, señor Durkheim? En su obra Educación y Sociología, usted define la educación desde un enfoque sociológico. ¿Nos podría comentar acerca de esa definición y la relación que hay entre la sociedad y el contexto actual? Bien, comencemos por lo primero. Para que haya educación es necesario, por un lado, la presencia de una generación de adultos y una generación de jóvenes. Por otro lado, una acción ejercida por estos adultos hacia estos jóvenes. Se puede decir que hay tantos tipos de educación como elementos diferentes en una sociedad. Por ejemplo, la educación del campo no es la misma que la educación de la ciudad. La educación del burgués no es la misma que la del obrero, pero toda educación, tanto la del rico como la del pobre, tiene como función fijarse en la conciencia. Se podría decir que cada sociedad tiene un ideal de hombre, desde el punto de vista intelectual, físico y moral. Y en cierta medida, este ideal es el mismo para todos en la sociedad, y tiene por función suscitar y desarrollar algunos estados físicos y mentales que la sociedad en su conjunto considera que son valiosos, y además otros estados físicos y mentales que los grupos sociales particulares consideran también igualmente valiosos. De ese modo podemos decir que la sociedad en su conjunto y los grupos sociales particulares son los que determinan ese ideal que la educación realiza. La sociedad no puede vivir si entre sus miembros no existe la suficiente homogeneidad. ¿Cuál es la función de la educación? Perpetuar y reforzar esta homogeneidad, fijando en el niño actitudes físicas y mentales que reclaman de él la vida cotidiana. Entonces, como conclusión podemos decir que la educación es la acción ejercida por la generación adulta sobre aquellas que todavía no están maduras para la vida social y que tiene como función suscitar y desarrollar estados físicos, mentales e intelectuales que reclaman de él. ¿Quién reclama de él? Por un lado, la sociedad en su conjunto, y por otra parte, los grupos sociales particulares. Espero que me hayan podido entender y que hayan comprendido. Sí, muchas gracias. Señor Michel Foucault, con respecto a su obra Vigilar y Castigar, ¿qué podría decirnos de la relación entre educación y sociedad, teniendo en cuenta que usted ha considerado que aquellos cuerpos dóciles podrían ser transformados, utilizados y sometidos por la educación para que esto sirva a la sociedad? A la sociedad, sí. Bueno, yo destaco desde lo que fue el surgimiento de la relación hombre-omnisciencia, lo que se llamó el reduccionismo materialista del alma del hombre. Es un alma que obra incondicionalmente, pero el cuerpo, siendo su prisión, se ve sometido a cambios bruscos, a transformaciones. El hombre en masa es sometido. Esta cierta apología ideológica avala entonces que los cuerpos llamados dóciles, ¿no es cierto?, son obviamente manipulados para ser educados por y para servir a la sociedad. En lo que concierne a hablar, y desde mi punto de vista por la educación que se brinda en la actualidad, hablamos de sujetos que no solamente, o sea, se ven amarrados, siendo conscientes de estas amarras de la atención, sino que también tienden a tener un comportamiento rebelde, se oponen a todo proceso de transformación. En cierto caso, entonces, podríamos mencionar que la educación, en su terminología de sujeción, no es que deja de ser vigente, sino que de ella, la teoría de las fuentes de la educación y de la disciplina, tienden a descubrir nuevos métodos más específicos para la atención, digamos. La llamada a la educación ahora tiene que ver con temas más particulares, o sea, el de requerir que los alumnos aprendan y que no estén todo el tiempo sometidos, sino que más bien valoren el esfuerzo que se les dedica y en pos de ello que logren una realización suya de ellos para con su sociedad. ¿Cuáles serían las normas que la escuela toma de otras instituciones y si hoy día en la actualidad siguen vigentes? Sí, toma normas de varias instituciones de por allá el siglo XVIII que yo estuve estudiando y analizando brevemente. Puedo destacar, por ejemplo, los hospitales y cuarteles que se mantenían bajo el mismo régimen que el militar, orden militarizado, obviamente, y también de fábricas.
estas reglas o principios en los que se basan no garantizan el proceso de una educación exacta y que los resultados sean 100% favorables. Hablamos de lo que es, se mueve la movilización de acuerdo a factores de tiempo y espacio. Estaba el principio de clausura, principio de emplazamiento funcional, distribución de áreas y también en la distribución del tiempo o el uso requerido de tiempo. En cierta forma hablamos mucho del colegio a que se le atribuye estos principios, pero a la vez también tratamos de, yo por ejemplo, de cuestionar toda esta clase de organización en vista de que muchos colegios ya dejaron de verse como cárceles sino como hogares y tratan de mejorar ese ordenamiento para con los sujetos que se desenvuelven en sus áreas, siendo específicamente un poco más tratables y acondicionados. Muchas gracias, señor. Bueno, antes de que prosiga, quisiera aclararle que a mí no se me entrevista, sino que a mí se me escucha. Bueno, para no hacerle una pregunta directa, quisiera que nos comente acerca de su obra. En mi obra, La modernidad líquida, como su nombre lo indica, utilicé esta cualidad de fluidez para referirme al comportamiento de la sociedad en esta modernidad, la cual está en constante cambio. Las personas no permanecen atadas por mucho tiempo a un mismo espacio, ya que su tiempo es rápido, cambiante y necesitan estar en constante sorpresa con ellos mismos, experimentar distintas oportunidades. Necesitan obtener sus cosas de forma inmediata, por lo cual sus metas deben ser a corto plazo. Necesitan transitar por la vida con menos responsabilidad sobre sus hombros, ya que lo liviano, lo pequeño, es el símbolo de poder. Para que el poder fluya, el mundo debe estar libre de barreras, fronteras, controles. Hoy, en el contexto actual, lo que da felicidad es la rapidez con la que envejecen las cosas, para poder descartarla y reemplazarla rápidamente. Yo creo que el principal cometido de esta sociedad moderna fue romper con las estructuras que propusieron aquellos viejos sólidos. Y hoy este proceso de licuefacción continúa destruyendo lo que queda de esas estructuras, pero ya sin formar nuevas, porque al ser una sociedad líquida, la misma fluye sin adoptar una forma determinada. Esto tiene una relación directa y un impacto hacia la educación, porque pongámonos a pensar, la educación, la escuela ya no son las mismas. Aquella institución que nació como cerrada, hoy es una institución abierta a todas las problemáticas de la sociedad. Pongámonos a pensar en la tarea o el lugar que ocupaba el docente. Él mismo ha perdido su prestigio como autoridad y hoy, en este contexto, debe salir a ganarse ese lugar día a día frente a estos nuevos sujetos. Las normas, reglas, estructuras que en aquellos sólidos eran incuestionables, hoy en esta sociedad son el centro de la crítica. Pero haré más hincapié en los sujetos de aprendizaje, quienes se encuentran navegando, surfeando, por así decirlo, en este mar líquido que ha creado la sociedad. Son ellos los que quieren y exigen obtener todo de forma inmediata, y por tal motivo eligen el camino más corto. De ahí es que surgen ideas sobre los atajos. Esta idea de atajo se vivencia mucho en las aulas, porque, por ejemplo, los estudiantes hoy en día se niegan a leer libros cuyo contenido es extenso, sabiendo que en Internet encuentran todo en resumen. Seamos realistas y aceptemos que se está perdiendo la lectoescritura y la búsqueda de información en libros, ya que en Internet nos brinda la respuesta de forma inmediata, corta y precisa, y esto le permite a los estudiantes ahorrar gran cantidad de tiempo. También creo yo que los estudiantes han perdido el ámbito a la reflexión, ya que tienen muy arraigado las preguntas cerradas con respuestas cortas, y a veces sin siquiera leer la respuesta, solamente decir desde un principio hasta el primer punto. Yo creo que esta sociedad líquida ha rompido con aquellas estructuras de los sólidos, pero lo más evidente y lo que más se visualiza es en la institución escolar. Yo diría que la sociedad líquida ha inaugurado la muerte de la educación que propusieron los otros. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por el programa de hoy, queridos televidentes. Espero que hayan disfrutado de los relatos de estos grandes pensadores. Muchas gracias.